Este, este párrafo de esta carta, estaba pensando yo sobre lo que hemos estado hablando los días viernes, específicamente sobre el mensaje a la iglesia de Tiatira que hablábamos el día viernes, en donde el Señor hace advertencias a cada una de las iglesias y a la iglesia de Tiatira le hace una advertencia severa, no para condenar, sino para que ellos puedan recapacitar. De la misma manera, cuando el Señor advierte a cada uno de nosotros en su gran misericordia, no es para condenarnos, sino para que podamos nosotros recapacitar, podamos nosotros corregir nuestro caminar. Y me llamó mucho la atención cuando en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 21 y 23, siempre sobre el mensaje que el Señor está dando a la iglesia de Tiatira, y habla acerca de una mujer que, como le decía el viernes, no creo que ella en sí se haya llamado Jezabel, porque nadie le va a poner Jezabel a su hija, pues, ¿verdad? Como le decía yo y les preguntaba a los hermanos el día viernes, ¿a cuánto les gustan los nombres bíblicos? Y pues la gran mayoría levantaba la mano. Decía yo, bueno, si les gustan los nombres bíblicos, ¿por qué no le ponen a sus niños Judas, verdad? O sea, nadie le va a poner Judas, ¿verdad? Porque sabe lo que significa. De igual manera, nadie en sus cinco sentidos le iba a poner a su hija así, pero el Señor se dirige a esta mujer que tenía las características de Jezabel que se menciona en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Una mujer con características bastante peculiares en el sentido negativo. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis le dice a esta iglesia que había permitido que ella tuviera una influencia de enseñanza, una influencia de enseñar algo que le correspondía solamente a los encargados, a los ancianos de las iglesias. Y les dice acá, le he dado, hablando de Jezabel, de esta mujer que había tomado esta posición en la iglesia de Tiatira, le dice, capítulo 2 de Apocalipsis, versos 21 y 23, le dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere, vea esto, oiga esto, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. La aterradora advertencia de parte de Dios, porque para mí esto es aterrador, que venga un mensaje de parte de Dios a la iglesia y específicamente a esta mujer con estas características que le identifican con el nombre de Jezabel. La advertencia aterradora de parte de Dios fue para esta mujer como también para aquellos que se les denomina como sus hijos, pero posiblemente eran aquellos que seguían y expandían su enseñanza. En otras palabras, hijos de su doctrina o hijos de su enseñanza. Gente que estaba de acuerdo con esa enseñanza, que era un exceso de gracia. Hablábamos el día viernes de un dualismo donde hacían una división entre la carne o el cuerpo y el espíritu, diciendo se peca con el cuerpo y lo que se contamina es el cuerpo, pero el espíritu está tranquilo. Así que don't worry about it. You can sin as much as you want, but your spirit is going to be intact. Your spirit is going to be clean. Tú puedes pecar lo que quieras, pero tu espíritu va a estar guardado. O sea, el cuerpo es nada más el que va a sufrir. Y la iglesia había permitido esa enseñanza, una enseñanza de inmoralidad que el Señor realmente pone en la palabra que iba a ser castigada esta mujer y sus hijos, los hijos de la enseñanza,
por esa inmoralidad. Pero lo que me llama mucho la atención, y por eso quisiera compartirle hoy algo muy sencillo pero muy importante, es que a pesar de lo terrible que era el pecado, a pesar de lo terrible que era el accionar, es de considerar cómo la misericordia de Dios dice que le está dando tiempo para arrepentirse a una persona con las características de Jezabel. Y eso nos debe de llamar mucho la atención. Está hablando de eso y le dice, pero le he dado tiempo para arrepentirse. Para recordarle, porque quizás muchos de ustedes ya lo han leído, pero a veces es bueno recordar un poquito acerca de lo que hablamos, para recordar algo sobre Jezabel, esta singular mujer. En el libro de Primera de Reyes, le voy a leer, si usted quiere buscarlo conmigo o leerlo. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 31. Esta mujer se casó con un rey de Israel llamado Acab. Y dice, Primera de Reyes 16:30, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Ese como que si fuera poco, me da la idea como que ya, pues Jezabel tenía cierta famita, pues, ¿verdad? Sin duda, físicamente quizás era atractiva, y aquel rey de Israel, pues le importó poco, como dicen ahí vulgarmente, le valió y dijo, no, pues a mí me gusta la Jezabelita y yo le voy a decir que nos casemos, y la tomó por mujer. Capítulo 19, siempre en Primera de Reyes, versículo 1 al 3, ya cuando estaban casados, y ella vino a ser pues su esposa, la esposa del rey Acab, surge un problema que podemos ver acá en el capítulo 19. Dice, versículo 1, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, que lo cantábamos hoy, ¿verdad? Avergonzó a Baal y a todos los profetas en el monte Carmelo. Entonces Acab llegó a decirle a Jezabel, mira, Elías me dejó sin profetas, ¿verdad? Mató a todos los 400 profetas de Baal. Y entonces dice que le contó todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, mire el temperamento, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y Elías, el gran profeta Elías, que había dicho esta declaración, que se sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y había hecho descender fuego del cielo, dice la Biblia que tuvo miedo. Es decir, la fama le antecedía a Jezabel. Y le dijo, yo te voy a pagar con la muerte. En otras palabras, dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Vemos que Elías sale corriendo de Jezabel. Es decir, su fama era algo serio. Capítulo 21, siempre de Primera de Reyes, versículos 5 y 7 dice, será bueno posiblemente antes de leerlo, hacerle un recordatorio de qué pasaba ahí. El rey quería agenciarse, quería que un hombre llamado Nabot le diera su viña. Él quería hacer una hortaliza ahí, extender su palacio. Y entonces le dijo a este Nabot, mira, dame tu viña. Es más, no quiero que me la regales, yo te la compro o te doy otra viña. Pero este Nabot le dijo, ¿sabes qué? No puedo darte la herencia de mis padres. Y le dijo al rey, no, lo siento, pero no te la puedo vender. No te la quiero dar, no te la puedo dar. Y entonces el rey se entristece
Y resulta de que su mujer nota que está triste, que está con el semblante caído, no comía. Y entonces en el capítulo 21, versículo 5 dice, pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Y eso es usual en los hombres, ¿verdad? Nos miran que estamos mal cuando el apetito se le va a un hombre, es porque de plano sí está preocupado, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿por qué estás tan decaído? O sea, te he visto triste, pero al grado de que dejes de comer eso ya está serio. Y entonces Acab le dice y le cuenta, porque le dice, le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Mire, yo te daré la viña de Nabot. O sea, era cosa seria, pues. Y lo que sucedió más adelante demuestra cómo es que actuó. Llamó a todos los ancianos y los nobles del pueblo y les envió cartas y les dijo, necesito que me hagan un favor. Consiguen a 2 testigos falsos, les pagan y les dicen de que oyeron que Nabot blasfemó en contra de Dios. Hacen un juicio y luego por favor lo apedrean. Y aquellos se venden a eso, hicieron tal como estaban las instrucciones, y Jezabel hizo apedrear a Nabot, le quitó su viña creando una mentira. Él debe haber llegado con las llaves de la viña, a que no sabes qué, mi amor, te tengo un regalito. Le llevaba las escrituras o las llaves o lo que sea de la viña. Obviamente Dios, que todo lo ve, no se quedó callado al sentido, y utilizando al profeta Elías y utilizando a otro profeta también, habla acerca de cómo Dios iba a recompensar esas malas acciones. Pero aún leyendo y estudiando sobre esto, me impresionó a mí ver que, fíjese que el profeta Elías le dice a el rey Acab, por esas acciones que has hecho, dice, va a venir gran maldad a ti y a tu casa. Sin embargo, dice que este rey se arrepiente, se pone en ayuno, se arrepiente, y el Señor le habla a Elías y dice, ¿has visto cómo se ha arrepentido Acab? Dice, por esa actitud de arrepentimiento que tuvo, mi misericordia se va a extender y no voy a hacer que el mal venga en sus días, sino que hasta él ya haya partido. A pesar de esa maldad, mire, qué tan importante es para Dios el arrepentimiento. A mí me impresiona realmente eso. Hermano, y habla también a Jezabel, le había sido profetizado acerca de cómo iba a morir, porque sí, esta mujer no se arrepintió. Y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, podemos ver cómo terminó sus días. Versículo 30, Segunda Reyes 9, del 30 al 37. Dice, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezreel lo oyó, y cuando Jezabel lo oyó, dice, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de su señor? Que ese era como un insulto por antecedentes pasados que habían pasado en esa situación. Entonces él, es decir, Jehú, alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba y él dijo, echadla abajo. Y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos. Y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo, encargaos ahora, y mire cómo la trató, encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija de rey.
Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Por un lado podemos ver la bondad de Dios. Por otro lado podemos ver la severidad de Dios. Esas dos cosas están claramente acá establecidas. Estaba yo tratando para mi propio beneficio, a veces trato de ponerle a los mensajes cierto tema para yo identificarlos. Y estaba pensando, ¿cómo identificar yo esto? Y se me venía a mí un hecho que es bastante actual y que fue muy actual tiempo atrás cuando se dio la última amnistía, que fue en el término del presidente Ronald Reagan, acá en Estados Unidos. Y aquí podría pensar yo que Dios en este tiempo es como que estuviera otorgando una amnistía celestial. Fíjese usted de que aún las amnistías tienen condiciones. La amnistía es como un perdón, pero tienen condiciones. Y esas condiciones deben ser cumplidas. Podría pensar yo que es como una amnistía celestial que se está dando al mundo. Y aún a aquellos que están en las iglesias, pero que todavía no tienen una convicción verdadera acerca del cristianismo. Dios todavía está dando una amnistía general. Por eso es que lo llevaba yo al mensaje de la iglesia de Tiatira, porque el mensaje fue a la iglesia. Y a la iglesia el Señor está diciendo a esta mujer y a los que tenían su doctrina: hey, todavía hay tiempo de arrepentimiento. Todavía la amnistía está vigente. Es de considerar cómo Dios da tiempo para arrepentimiento a una persona, aún con las características de Jezabel. Una pregunta: ¿esta Jezabel de el libro de Apocalipsis, eran ella y sus seguidores verdaderos cristianos? Sin embargo, estaban en la iglesia. Y es más, esta mujer había llegado a tener una posición de influencia, pero la pregunta es: ¿eran verdaderos cristianos? Porque hoy estamos en un tiempo donde tenemos que ponerle más énfasis a la palabra verdadero, porque muchos se llaman cristianos, o muchos nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero nuestras acciones pueden decir lo contrario. En Mateo capítulo 7, versículo 21, encontramos una declaración que estoy seguro que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado. Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesús habla y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, como doble énfasis, ¿verdad? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Por eso es que el significado de la palabra arrepentimiento es un cambio de accionar, un cambio de actitud. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, dice un pasaje que yo se lo he mencionado varias veces, hermoso. Dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.
abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando se le reveló a Moisés, le dijo: misericordioso y clemente es Jehová, grande en misericordia. Esto está como cuando alguien tiene problema con la ley. No sé si alguien aquí ha estado en esas situaciones, a un caso extremo. Por ejemplo, se oye mucho en las películas o documentales a veces, que son como casos de la vida real, de personas que están metidas en círculos de crimen organizado, y de repente hay uno que se quiere salir, o porque lo agarran y le dicen: sabemos lo que eres, lo que haces, pero te podemos ayudar, entre comillas, si colaboras. En otras palabras, si nos dices quiénes son los cabecillas, si nos dicen las rutas que utilizan para poder hacer lo que hacen, las casas que tienen, entonces te vamos a dar protección, que se llama como un Witness Protection Program, donde le cambian identidad y lo hacen desaparecido realmente, ¿verdad? Pero está en otro lugar. Dan una protección para aquellos que quieran colaborar en esto. Si los hombres y los sistemas tienen hasta cierto punto esas garantías, Dios sobrepasa totalmente eso. Cuando hay un cambio de actitud, aún por ejemplo a mí me gusta ver los programas como esto de Cops, ¿verdad? Y a veces cuando paran a una persona, hermano, y le dicen: ¿has bebido? Y aquel le dice: no. ¿verdad? Le dice: dime la verdad. Y if you tell me the truth, I can help you. Le dice: I haven't drunk. Y se está cayendo. Y, hermano, o por ejemplo alguien que le pregunta, le dice: ¿tienes drogas? ¿Verdad? O lo que tiraste ahí fue droga. Y le dice: ¿cuál? Yo no tiré nada. No, si te vi, le dice: dime la verdad. Si me dices la verdad, te puedo ayudar. Y cuando lo niegan y luego son confrontados con la verdad, le dicen: I'm sorry. Le dice: too late. I told you. Yo te dije que me lo dijeras y eso hubiera sido distinto. Ahora estás en grave problema. Es un principio de la actitud de Dios. Dice el profeta: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva al Señor, que tendrá compasión de él, al Dios nuestro, que será, mire la palabra, amplio en perdonar. Esa es la naturaleza de Dios. De hecho, el apóstol Pedro habla y dice: para aquellos que niegan la venida del Señor y que se burlan de nosotros que creemos que el Señor va a venir, dice que estos burladores dicen: ¿y cuándo va a venir? Si de qué rato yo escucho de que dicen que va a venir y nunca viene. Y el apóstol Pedro dice: el Señor no es que retarde su venida, como muchos lo consideran, sino que lo hace por su compasión, para que todavía vengan al arrepentimiento. Así es Dios. Mire que el Señor podría venir hoy mismo, pero sabe que si viene hoy, ¿quiénes irían con Él? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Quiénes irían con el Señor? Pero Él nos da, extiende su misericordia, extiende su bondad. Todavía hoy nos está hablando por medio de su palabra, diciéndonos: hey, compón tu camino. Lamentaciones 3, 21 al 23 dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, y termina con signos de exclamación: grande es su fidelidad. Cuando leímos en el libro de Hebreos, ahora yendo al pasaje que leímos, nos habla acerca de la naturaleza bondadosa
de Dios a través de haber enviado a Jesucristo a tomar cuerpo, porque Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Él se hizo como uno de nosotros, y la carta a los Hebreos habla mucho acerca de eso, para poder entender lo que es ser humano. Ser humano es algo que Jesús entiende, sabe las debilidades que tenemos. No solamente debilidades físicas de cansancio, sino las debilidades de carácter, las debilidades en nuestro ser, las tentaciones que podemos estar enfrentando, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, sin pecado, por supuesto, lo habla, pero dice que nos entiende. Pero hay una frase en el versículo 15 que me llama mucho la atención en Hebreos 2:15, porque dice esta versión que vino a anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y dice, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Me llamaba mucho esta expresión. La traducción lenguaje actual, este versículo 15 dice, con su muerte, es decir, la muerte de Jesús, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Y le voy a decir que eso es algo general. El mundo entero, aunque lo admita o no lo admita, siempre tiene cierto recelo a la muerte. Es decir, usted va de un... Voy a pensar algo. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estar involucrado directamente en la venta de casas y préstamos y esto, a veces salían ciertas casas que uno se asombraba del precio. Pero lo que sucedía es que a veces estaban a la par de los cementerios. A la par del cementerio, enfrente del cementerio, ¿verdad? Nothing wrong about it. O sea, si usted está libre, usted lo pueden poner en el mismo cementerio que you're happy about it. Pero la mayoría de gente decía, mire, la casa está linda y el otro está grande y la zona tranquila. Yo le decía, mejores vecinos que esto no va a poder tener, no le van a molestar para nada. Pero decían, pero está a la par del cementerio. O a veces decía, ¿atrás qué hay? El cementerio, ¿verdad? Me recuerdo cuando estábamos en búsqueda de local para la iglesia, fuimos a ver una iglesia en Wandach, o no sé cuál es la otra que se parece, pero está por la salida 32 de Southern State. Wantagh, esa. Y tenía un lote inmenso, obviamente no era parqueo, no estaba, it wasn't developed, ¿verdad? No estaba trabajado, eran como árboles. ¿Sabe que en tiempo anterior hacían las iglesias y a los miembros de la iglesia los enterraban a la par? No sé si te das cuenta de esas iglesias, ¿ya? Y entonces, ese era un tipo de esa iglesia, ¿verdad? Aquí estaba la iglesia y allá habían como 100 tumbas, ¿verdad? Y era parte, ¿verdad?, de eso. De cualquier manera, hermanos, siempre cuando se habla al mundo en general, usted va a ver, por ejemplo, expresiones como dicen, ¿verdad? Estoy con buena salud, y la gente dice, y toco madera. Dice, ¿por qué? Como ciertos fetichismos, ¿verdad? Porque todos en algún momento decimos, no, es un tema que no se quiere tocar porque no se quiere tocar. A nadie le gusta. Usted no va a decir un día de estos, me voy de picnic, ¿y a dónde se va? Pues a un cementerio, y mira qué tranquilo, hasta no necesita uno llevar mesas encima de las tumbas, se pone, ¿verdad? No, hermano, es algo de que uno le tiene respeto, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir yo? Algunos le llaman campo santo eso, ¿verdad? Porque se necesita esa reverencia que se está ahí, ¿verdad? Pero a la misma vez uno sabe que está hablando de muerte. El mundo entero tiene siempre ese temor a la muerte. A excepción, diría yo, de los cristianos. No debiéramos, porque la palabra de Dios dice, Pablo hablando, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Si el morir es ganancia,
No debiéramos tener. Y es lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, aquellos que no han abrazado ese regalo de Dios, viven con temor a la muerte todo el tiempo. Con justa razón. Porque si yo tengo una deuda, dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Haz de cuenta de que usted, hermano, está manejando por la calle a la velocidad correcta. Hermano, ¿temor de qué va a tener? Uy, cuidado, hay un policía. Voy a 55. ¿Qué? Pueden haber 5 o 6 patrullas. Voy a 55 en mi carril correcto, ¿verdad? No voy intoxicado. Bien, usted no tiene ningún temor. Pero si va corriendo, o sabe que las luces de atrás están quemadas desde hace como un mes y por dejadez no las ha arreglado, algunos se ríen porque les ha pasado, ¿verdad? Entonces está usted, ay, que no me toque frenar, porque si me toca frenar me va a ver y entonces me va a parar. Entonces uno va con temor, es decir, cuando uno está quebrantando algo, está con temor, pero si uno va bien, tranquilo. Le pregunto, ¿cómo va conduciendo para la eternidad? ¿Va bien o tiene tickets pendientes? Porque si tenemos tickets pendientes, entonces andamos diciendo, ay pastor, toco madera que la muerte no llegue cerca de mi casa, ¿verdad? Pero si vamos bien, tranquilos, si el Señor nos ha dado vida, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pasaje que leímos nos habla que Jesús se hizo hombre para poder comprendernos, para pagar el precio de nuestra vida eterna. Y dice la palabra que Él es un fiel y misericordioso sumo sacerdote. La muerte, tanto física como espiritual, o la muerte eterna, es algo que causa miedo a la humanidad, para quienes no están en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo es distinto. ¿Qué dice la palabra acerca de esta situación de la muerte y del pecado? Romanos 6:26, usted sabe este pasaje, dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero que vea conmigo y escuche conmigo Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 58, le leo. El apóstol Pablo dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Y me gusta hasta las palabras que el Espíritu inspiró aquí al apóstol Pablo, porque dice, devorada ha sido la muerte en victoria. Eso suena con fuerza, con poder. Devorada ha sido la muerte con victoria. O en victoria. Y le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esto del aguijón es algo así como, se lo voy a poner en estos dos ejemplos que me vienen a la mente. ¿A cuántos de aquí les ha picado alguna vez una avispa? Eso duele, hermano. Eso duele. Pero imagínense que las avispas no tuvieran aguijón. No daría miedo, ¿verdad? Es como cuando el otro día mi esposa ahí me envió una foto, ¿verdad? Que creo que hasta la puso ahí en su WhatsApp. Tenía una, no sé qué culebra era, ¿verdad? Con ellas nos pusimos una boa juntos en un lugar, pero esta estaba mucho más grande que la que nosotros nos pusimos, ¿verdad? Pero uno se pone ese tipo de serpientes que no son venenosas, hermano. No se va a poner una mamba, ¿verdad? Una black mamba, ¿cuáles son aquellas que se paran así? Las cobras, ¿verdad? Porque usted mira, muchos de esos que están así, ya les han sacado los dientes, hermano. Y juegan con ellas porque ya no tiene aguijón. ¿Se imagina una serpiente sin colmillos? ¿Cómo le llamaríamos? En mi país le decían cholca. Sin chimuela, dice.
¿Qué es lo que? Nada. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermano, si no hay pecado, por eso el diablo quiso matar a aquel que era la resurrección, porque el Señor no dijo yo tengo, Él dijo yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección jamás podía matarse, si era la vida misma. Juan capítulo 1 habla, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Él estaba la vida. Él lo tenía, en Él es la vida. Por eso digo, yo soy la resurrección y la vida. No tenía pecado, el pecado no pudo tener ningún derecho sobre el Señor, porque la Biblia dice literalmente que el pecado produce muerte, y la traducción en lenguaje actual dice, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. En otras palabras, la muerte o existe el pecado porque hay una ley que define lo que es bueno y lo que es malo. La ley que encontramos en la palabra de Dios define lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Define lo que nos va a dar vida y lo que nos va a dar muerte. La palabra define eso. Y lo que nos va a dar muerte y lo que nos lleva a ese destino de maldad es pecado. Pero el apóstol termina en Corintios y dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, para que no vivamos con temor a eso, nos da por medio del Señor Jesucristo. Por medio de la muerte expiatoria, la muerte que pagó en la cruz del Calvario, que llevó nuestro castigo. Por eso, hermano, entendamos y recordemos esto. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos también con Él. Aleluya, amén. Ahí morimos. Pastor, eso se oye muy feo que yo morí. ¿Sabe qué es lo feo? Que hubiera quedado muerto. Pero cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Morimos con Él, pero resucitamos con Él. Y por eso ahora la muerte no tiene dominio sobre aquellos que están en Cristo. Porque con Cristo también hemos resucitado. Para ir concluyéndole en Hebreos, porque lo que lo quiero llevar es a lo que comenzamos. Capítulo 4, en el versículo número 14 al 16, habla el escritor de Hebreos y dice acerca de Jesucristo. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Vea eso. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. Le decía, es un mensaje muy sencillo. Si Dios es capaz de decirle a Jezabel, todavía puedes arrepentirte. Siendo lo que Jezabel fue, si Dios es capaz de retener su castigo a un rey Acab que se arrepiente, le dice, mira, porque te has arrepentido, no vas a ver lo que te fue profetizado, sino que va a venir después de que tú te hayas ido. Qué tan misericordioso es Dios. Por eso dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Me da pesar en mi corazón a veces de que hay personas que en algún momento dicen, ay, es que el pastor ya se enteró de esta situación y qué vergüenza, ¿verdad? Y por eso ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, mire, yo aún en algunos momentos he dicho cosas acá
Que algunos me han dicho, pastor, ¿cómo dice eso? No, sí, para que vean que soy tan humano como todos nosotros. ¿Ya? Han habido momentos de ira, han habido momentos de cólera, han habido momentos que yo he hecho el ridículo, que no he parecido cristiano, que he dejado mucho que desear, hermano. Pero lo importante es que tengo un Dios que está intercediendo por mí y que mientras haya tiempo le digo, Señor, perdóname. Y el Señor en su naturaleza de misericordia nos perdona. Por eso para aquellos que por cualquier cosa, algún rumor, ya no hubiera la iglesia, mire, no sé qué palabra usar, pero no sea ingenuo. Acérquese a su Dios que es su Padre, que es un Dios amoroso y misericordioso. Retome el camino, las promesas y los propósitos, porque dice la palabra que Él es amplio en perdonar. Misericordioso y fiel sumo sacerdote. La ayuda divina está disponible. ¿Cuántos creen eso? Pero si la rechazamos, es ahí donde viene el punto. Porque le dice al mensaje de la iglesia de Tiatira, le he dado tiempo para que se arrepienta. Por eso nadie va a poder llegar al cielo. Nadie va a poder llegar. Señor, eres injusto. El Señor le va a decir, te di tiempo suficiente a la humanidad. Te hablé de todas maneras. Porque Dios es justo y no puede negarse a sí mismo. Por eso podemos leer frases, y con esto termino, como la que vemos en Hebreos capítulo 10. Bueno, no frases, sino segmentos de esto. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 26 en adelante. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con esta expresión, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Le pregunto, ¿usted cree que el Señor no le dio tiempo a la Jezabel original de Primera y Segunda de Reyes para que compusiera su camino? Seguro que sí. Si lo que se ve en el libro de Apocalipsis es como un eco de la naturaleza de Dios. Si Acab todavía pudo medio componer su camino, pero aún esta actitud de desprecio, de ignorar, eso está como lo que pasa muchas veces cuando se dan ciertas amnistías. Yo estoy de las autoridades que dicen, pero la fecha límite es tanto, pero necesita tener estos documentos. Y la gente deja todo para el final. Y después llegan a decir, mire, y no me podrá hacer una excepción. Lo lamento, pero ya, too late. Noé predicando 130 años, va a venir un juicio, va a venir un juicio. Nunca le creyeron cuando comenzó a llover y las puertas del arca se cerraron. Comenzaron todos sin duda a tocar, pero era demasiado tarde. Hay quienes no se acercan a Dios porque su orgullo de impecabilidad o mantener su reputación es más importante que el reconocimiento que necesitan la ayuda de Dios en nuestra debilidad humana. Todos nosotros somos, si somos humanos, tenemos y estamos sujetos a debilidades. Si el mismo Elías estaba sujeto a pasiones, que hacía llover fuego del cielo, que mató a 400, hermano, estaba sujeto a esas pasiones, hermano, y tembló ante Jezabel. Y sin embargo, cumplió el propósito de Dios porque tuvo la actitud correcta en su ministerio. Amados hermanos, que nada nos aparte de aprovechar esta ventana de misericordia y llegar arrepentidos confiadamente
arrepentidos confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Padre, te doy gracias por tu gran misericordia, Señor.